Programa especial para ti. Una estación de valor a conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo, el mundo te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a Radar Familiar, donde fortalecemos tu visión para transformar tu vida y la de tus hijos. Descubre el poder de prevenir juntos. ¿Qué tal? Soy Erwin Luna Alatorre, transmitiendo desde Valora Radio, donde se llevan mensajes de paz, de amor y de formación. Aprovecho para mandar un saludo a mi esposa y a mis 4 hijos. Recuerda que Radar Familiar es un programa relacionado con la prevención, atención y cuidado de la familia, donde juntos iremos descubriendo las connotaciones preventivas positivas para fortalecer y consolidar la familia. Muy bien, iniciemos. Hoy, pues tenemos un tema muy interesante. Nuestro tema del día de hoy son estrategias para establecer límites congruentes con los hijos. Estrategias para establecer límites congruentes con los hijos. Y esto es lo que iremos durante todo el programa, iremos hilvanando, iremos poco a poco desenvolviendo cómo establecer esos límites congruentes. ¿Cómo poder hacerle? Ya vimos los programas pasados, que es la parte de la crianza positiva, definimos los estilos de crianza, que pues claro, fue muy importante. También pues recuerda que en nuestro programa vamos dejando pues esas tareas prácticas de la semana que tú vas a elegir poco a poco. Esas tareas que es importante porque si solamente nos quedamos con buenas intenciones, pues quitaríamos la tercera C, que es la parte de la consistencia, y la segunda, que es la parte de la congruencia. Yo lo que te invito es que, claro, no veas el todo. Mi función es poderte brindar para consolidar tu familia, acciones preventivas para que consolides a tu hijo y a tu hija. Desde luego poder ir resolviendo todas las dudas que vayan surgiendo. Escríbeme, mando un cordial saludo a todos los que nos escuchan, a todos los que nos están viendo a través de Face. Escribe si tienes dudas o preguntas, escríbelas ahí, porque yo voy a ir viendo lo que tú vas preguntando y un programa voy a dedicar en un momento a la entrada para poder contestar pues todas esas dudas que te puedan ir surgiendo. Pues muy bien, pues veamos nosotros, después de haber recordado esa tarea que tuviste la semana pasada, pues qué tipo de comunicación efectiva vas a hacer con tu hija y tu hija. Dimos varios ejemplos, buscar ese momento oportuno, tener esa disciplina positiva, es decir, la manera en que tú pues debes de tener esa crianza positiva delante de los hijos y rezar el rosario. Tan importante día a día, son 15 minutos. 15 minutos de intimidad, 15 minutos de paz, 15 minutos que tú logras en ese momento borrar tu mente y unirte y hacer un encuentro personal con Dios y mejor aún, a través de las manos de María. Imagínate en esa parte. Nunca tú lo debes de dejar ese tipo de situaciones. Bien, recuerda nuestra frase de poder, Radar Familiar, donde fortalecemos tu visión para transformar la vida de tus hijos y la tuya. No lo olvides. Bien, pues pasemos directamente a este tema de estrategias para establecer límites congruentes con los hijos. Cuando hablamos de estrategias, pues la palabra en latín viene de strategos. Strategos, pues significa la parte de un general. Ese general que está desde arriba tratando de ver la situación. Mamá, papá, tú estás desde arriba, viendo esa situación de dónde se encuentran tus hijos, hacia dónde van, con qué se van a enfrentar, dónde puede haber debilidades, dónde puede haber flancos débiles, dónde puede haber fortalezas, dónde el terreno beneficia a tu hijo, a tu hija, dónde posiblemente puedan caer. Por eso se llaman estrategias en esta parte.
¿Por qué es importante poner límites en los niños y en los adolescentes? Y claro, esa parte pues es importante porque tú de una manera respetuosa vas estableciendo las bases para tener sujetos, personas emocionalmente funcionales. Hoy, en la parte de nuestro sector, de nuestro programa de radio, viene uno que se habla de la actualidad y tendencias. Y esa actualidad y tendencias son, hoy se habla mucho del logro de los objetivos, cumplir con tu target, lograr tenerlo. Y claro, para poder tener un objetivo donde tú vas a tratar realmente de acercarte al nivel 10, pues tienes que tener muy claro qué quieres y cómo lo vas a hacer. Eso es lo que vamos a ver en el programa de hoy. Esta parte te vamos a dar una sugerencia, desde luego el programa es corto, pero porque el tema es muy amplio, ya en algún momento pues podemos ampliarlo, pero tienes que ir estableciendo. También hay muchas formas de límite de hijos. Hay grandes autores como Vidal Smith que habla sobre esa parte de los límites de los hijos. Han hablado de cómo hacerle, hablan de fórmulas, hablan de qué manera hacerlo, de acuerdo a su etapa evolutiva. Hay muchísimo sobre esta materia. Y también, lamentablemente, existen teorías de pseudo límites, que yo he estado de verdad con tantos años, 29, 30 años, formando a jóvenes, a niños. He aprendido tanto del ser humano, sigo aprendiendo del ser humano. El ser humano, Dios nos ha hecho de únicos y irrepetibles y claro, pues su complejidad es grandiosa y para lograr entender. Y siempre voy aprendiendo en esta parte, como tú vas aprendiendo de tu hijo y de tu hija, estoy seguro, y cada etapa se va haciendo diferente. Pero estas teorías de pseudolímites, y hablo de pseudolímites, porque empiezan a simular una supuesta dirección, pero es una dirección con un camino tan ancho, tan amplio, que claro que tu hija y tu hija se pueden perder en ese camino. Entre más hagas el camino más amplio, tu freeway, ahí 5 carriles, ahí están, pues claro que es más difícil encauzar, orientar, guiar de manera estratégica a tu hijo o a tu hija. ¿Por qué? Muy sencillo, por su madurez. Y esas nuevas teorías de pseudolímites, además de hacer la manga tan ancha, pues hace nuestros hijos de cristal. Y te vuelve inmediatamente una mamá o un papá de algodón. Ten cuidado con eso. Ten cuidado que no caigas en esas teorías que honestamente se alejan de un buen crecimiento del desarrollo humano sano de tu hijo o de tu hija. Bien, también esta parte, pues, donde entran este tema que vamos a ver el día de hoy, pues en estrategias de disciplina positiva y desde luego en relaciones saludables. Este tema que vemos hoy lo encuadramos dentro de esto. Pasemos a nuestro cuadro de historias de éxito o experiencias personales. Y fíjate que te quiero comentar que me dio muchísimo gusto. El día de ayer estaba hablando con una persona muy querida, una persona que estimo bastante, y estaba platicando precisamente de sus estrategias que estaba estableciendo con sus hijas. Y la verdad me dio muchísimo gusto porque él ha ido avanzando en esta parte. Incluso, fíjate, te comento cómo yo percibía al escucharle que al establecer esos límites, él se sentía contento, se sentía satisfecho consigo mismo, se sentía pleno, porque al no haber establecido esos límites, a veces se sentía pues hecho a un lado, a veces humillado, tal vez sin un rumbo fijo, sin tener claro su target, sin tener claro hacia dónde va, sin tener claro qué buscaba. Y a medida que lo escuchaba de lo poco, porque lo hizo, no creas que fueron tantas y muchas, ¿no? Simplemente fueron las estratégicas que tenía que hacer. Y esa parte, la verdad, me encantó escucharle y más porque la reacción que tuvieron sus hijas fueron positivas. Eso es lo mejor de todo. Él orilló, claro, hubo la reacción normal, que le contestaron y le dijeron algunas cosas que ya sabes que pues, los adolescentes pues adolecen. Y yo siempre te invito a que entre por aquí y salga por acá. No saben ni lo que dicen, son reactivos. Ya platicaremos un programa muy concreto sobre la etapa de los adolescentes. Pero, y pues claro, él no se empató.
Y esa parte es muy buena porque nunca te debes de empatar con lo que dicen tu hijo o tu hija. No saben lo que dicen. No te empates, no lo tomes personal. No se empató, continuó con el límite concreto y obtuvo el resultado que él deseaba. Y lo mejor de todo, él sentía una satisfacción plena en él y en sus hijas. Claro, faltan más medidas. No estoy diciendo que por haber aplicado esta medida ya va a ser grandiosamente exitoso y que todo va a salir bien. No, no basta. Esta es una de las que más que tienen que ir haciendo. Entonces, es la parte que vamos a ir viendo poco a poco y descubriendo. Bien, antes de empezar pues con nuestro tema que tenemos aquí en la mano, pues antes de empezar con esto, yo quisiera mandar saludos a Yair Solano, que se encuentra aquí, a Raquel Calderón, a Guillermo Asensio, que nos están viendo, a Álvaro Trujillo, a Karen Nabil y a Peter, que también nos están viendo. Grandes saludos les mandamos desde aquí, desde Valora Radio, desde nuestra cabina. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Bien, empecemos este tema tan interesante. Estrategias para establecer límites congruentes con tus hijos. Y todos mis programas voy a decir esto de manera incansable para que se te quede. De hecho, esta amistad que aprecio me mencionaba esta frase y él la recordó y que le ayudó. Y esa es la idea, que nosotros te propongamos situaciones que te sirvan. Yo este programa, honestamente, no tendría sentido si no logro aportarte, transmitirte, orientarte, ayudarte para que tú transformes la vida de tus hijos y también la tuya. Radar familiar no tendría razón de ser. Y ese es el objetivo de lo que queremos nosotros de nuestro programa. Entonces, siempre con qué voy a iniciar. Como padres, mamá, papá, deben de ser faros que guíen. Mamá, papá, deben de ser faros que guíen y no sombras que persigan. No sombras que persigan. Creo que estas frases resumen todo el contenido que tú quieres, desde luego, y que todos deseamos. Ser un guía, ser un faro. Por mucho que esté la tormenta tremenda, ser un faro. Y claro, tú tienes que ser paciente, tienes que cubrir y cultivar ese faro, tienes que tener esperanza, mantenerte incólume, aunque la tempestad esté muy fuerte, sabiendo en esta parte. ¿Y se acuerdan que les platicaba sobre los pseudolímites? Pues bueno, los pseudolímites lo que hacen a veces es que tu faro aluce hacia otro lado, en vez de alusar al lugar correcto. Y entonces, claro, cuando alusas a otro lugar correcto, en vez de guiar y acompañar a tus hijos, pues se pierden, no te ven. Y esa es la parte tan delicada que debes de tener cuidado con esas nuevas teorías de pseudolímites que suenan muy bonitas, pero realmente no ayudan en nada en la formación y trascendencia de tu hija y de tu hija. También no olvides que tú debes de ser un hombre, una mujer, donde tus hijos, tus hijas sean hombres que trasciendan. Hombres que trasciendan, mujeres que trasciendan. Bien, también no olvides las 3C que manejamos. Estas no solamente sirven para transformar la vida de tu hija y de tu hija, independientemente de la edad que tengan, niños o adolescentes o ya más grandes, sirven también para ti, sirven para con tu esposa, con tu esposo, sirven para cualquier situación donde tú quieras, incluso para tu empresa. Sirven estas 3C. Concientización, congruencia y constancia. Concientización, congruencia y constancia. Esto nos dice todo y es parte de donde siempre vamos a tener que regresar. Bien, primera estrategia. Empecemos a entrar en materia en esta parte. He tratado de resumir en este programa 5 estrategias básicas. La última pues son pequeños tips, pero he resumido para tratar de decir, ok, ¿cómo puedo, papá, mamá, transmitirle toda esta riqueza o la fórmula de éxito de lo que puede ayudar a un ser humano para transformarlo y para adelantarte también de manera preventiva? Para eso es radar familiar. La primera, pues, es conócete antes de actuar. Conócete antes de actuar. Tú no puedes en un momento actuar directamente con tu hijo o con tu hija si tú no te conoces. Claro que no.
Imagínate, si tú no te conoces, dónde estás, o sea, cómo eres, pues es muy difícil que puedas en ese momento actuar. Y fíjate, te voy a hacer una reflexión y ahora que tú me estás escuchando, viendo, quiero que tú me sigas. Quiero que abras tu mente, tu corazón de una manera humilde y sencilla y a medida que voy desembalmando estas ideas, tú trates de recordar. Hay que contextualizar. Quiero que tú recuerdes tu desarrollo de niñez. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Alegre? ¿Contenta? ¿Difícil? ¿Duro? ¿Hubo momentos? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue la relación con tu padre, con tu madre? ¿Cómo fue tu relación con tus amigos? ¿Cómo te desenvolviste en el colegio, en tu escuela? ¿Cómo fuiste? Esa parte es muy importante. Segundo, estamos contextualizando la parte de circunstancias familiares. A medida que ibas creciendo, pues ¿cuáles fueron las circunstancias familiares? Primero, la consolidación de la familia, el amor, el afecto, la integración. Segundo, pues la parte de la vida espiritual, la vida interior. Tercero, la parte económica. Cuarto, la consolidación entre parientes, entre hermanos. ¿Cómo fueron? También, sigamos contextualizando. ¿Cómo fueron tus dolores emocionales? ¿Qué no has sanado? Todavía, ¿qué traes dentro que no logras sanarlo? Te comento que un día fuimos a un campamento papá e hijo y desarrollando todas las actividades, pues en un momento dispuse tener una pequeña dinámica porque estaba más orientado a fortalecer la relación del hijo hacia el papá. Y entonces, pero sí metí una dinámica de autoconocimiento, iba dirigida a los dolores emocionales de los papás. Y era un pequeño momento. Y entonces me doy cuenta en ese momento que del 100%, el 65% hasta ese momento tenía dolores emocionales en relación con su padre. Y entonces, claro, el problema es que si tú un momento no arreglas, no sanas, no haces ese duelo donde llega a influirte, pues claro que determina tu accionar y tu personalidad hacia tus hijos. Claro que sí. Todo lo que te he mencionado anteriormente de tu niñez, de la parte de las circunstancias familiares y hoy los dolores emocionales, claro que influyen, inciden en tu, voy a decir ahora sí, en tu giro de educar a tu hijo o a tu hija. Porque de ahí pues hay muchas circunstancias que tú has somatizado, se vuelven máscaras emocionales, transmiten los miedos. Ayer precisamente hace unos días hablaba sobre una conferencia y decía, papás, eran de kinder, papás, mamás, no transmitan sus miedos a sus hijos, no transmitan a sus miedos a sus hijos, porque yo quiero que seas el mejor, porque quiero que seas el mejor deportista, porque quiero que escribas muy bien, porque quiero que hable. No transmitas esos miedos, porque claro que van a influir. Y como el acto de pureza no es buscar lo mejor de tu hija, entonces, ¿qué sucede? Que van en ese momento acompañados de circunstancias antinaturales, imperfectas. Esa es la parte. Entonces, esos dolores emocionales, pues debes de tener cuidado. Por eso ese 65%, pues me detuve. Hice una reingeniería, cambié las actividades y me fui más a tratar de sanar eso. Porque el papá, pues sí, era como dice papá, hijo, ¿cómo van a mejorar la relación si no sanan y pudieran tener? Y había muchos con grandes dolores. Entonces, tienes que sanar. Tienes tus dolores emocionales, los que sean, no lo sé. Tú estás reflexionando. Por eso, conócete antes de actuar. Estamos en la contextualización. Y luego también, pues conoce tus habilidades y destrezas. Lo que haces bien, lo que eres bueno, la manera en que desarrollas. Si en algún momento tú, papá, mamá, no te ves en ese momento con habilidades y destrezas, haz un detente. Yo te invito, haz un detente y trata de ver el por qué no logras ver cosas positivas tuyas. Y ahí están y ahí las tienes. Solamente es dar ese paso. La parte de la innovación te invita a que si te equivocas, es muy bueno. Hoy es una de las condicionantes de la innovación. Hazlo y entonces da ese paso y trata de avanzar sobre eso. Bien,
Conócete antes de actuar, ya vimos la contextualización, lo hemos desarrollado. La parte segunda es tu personalidad. Tienes que ver cómo es tu personalidad, tienes que ver cómo te desarrollas, tienes que ver tu tipología, tienes que ver tu estilo gerencial. Todas son buenas, solamente tienes que conocerte. Y eso es importantísimo, porque imagínate que tú estás viendo, estás arriba, mamá, papá, y estás viendo la situación de tu hija, de tu hijo, de la etapa evolutiva que quieras, 2, 3 años, 15, 14, 10, la que tú quieras. Tú estás arriba y vas a tomar decisiones sobre ellos, pero no te conoces. ¿Te imaginas qué difícil situación? No te conoces. Y al no conocerte, pues tu decisión no puede ser tan acertada, porque puede verse influida por tus instintos, por tus dolores emocionales, por tus temores, por tus necesidades personales. Esa parte tienes que conocerte. Y al final lo que dentro de esta parte de conócete antes de actuar, pues como primera estrategia es la parte de las máscaras emocionales. O sea, conoce, ya lo hablé rápidamente, conoce aquello que realmente tienes y que todavía no sanas y que te impiden. De repente yo escucho gente que tiene pues el temor de quedar encerrada en un lugar, gente que le da miedo hablar en público, gente que no le gusta leer, gente que no le gusta convivir con la gente que no conoce y todas esas son defensas tuyas que hiciste un caparazón para que no te lastimen y proceden de un momento de antes. Entonces, debes de tener cuidado sobre las máscaras emocionales. También dedicaré en otro programa a hablar ampliamente sobre estas máscaras emocionales. Bien, entonces, esta es la primera estrategia. Conócete antes de actuar. La parte de la segunda estrategia. Ahora sí pasamos. Ahora sí nos vamos directo. Conoce a tu hija o a tu hijo. Y igual, tenemos que contextualizar dónde nos encontramos antes de tomar estas decisiones, antes de poder hablar. Primero, igual, su desarrollo de niñez. ¿Cómo fue su desarrollo? Tanto psicológico como natural como evolutivo. A los 2, si ahorita tiene 2 años o 3 años, ¿cómo está haciendo? ¿Cómo actúa? ¿Cómo reacciona? ¿Qué dice? ¿Qué expresa? A los 6, 7, 8, 9 años, ¿qué es lo que está haciendo en esa etapa? ¿Cómo son sus gustos? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha sido su desarrollo? Si está en la adolescencia, acuérdate, adolescencia, adolece, está adoleciendo de situaciones. Si está en la adolescencia, ¿cuáles son sus gustos, sus intereses? ¿Qué expresa? ¿Qué no le gusta? ¿Con quién convive? ¿Dónde está? Tienes que saber dónde está. Segundo, sus circunstancias actuales. Es decir, pues la parte de cara a la familia, ¿cuál es su condición? De cara a la parte de la escuela o el colegio, ¿cuál es su contexto? ¿Por qué no? Su circunstancia actual igual dejó de estudiar porque tiene que trabajar y tiene que colaborar a la familia. ¿Qué condiciones y qué circunstancias tienen? Sus circunstancias actuales, ¿qué intereses tiene? Si es deportista, no es deportista, si es gamer, ya cuidado con eso. Si tú estableces cuál es, tienes que analizarlo. Fíjate, y no hemos llegado todavía a la acción. No hemos llegado a la acción para poner esa parte de los límites que tenemos que tener en la crianza de nuestros hijos. Y claro, sus posibles dolores emocionales. Y digo posibles porque de verdad a veces a mí me asombra que algo que se ve tan claro en ese niño o en ese adolescente de una manera obvia, a veces no lo logramos ver. Porque la aceptación es lo más difícil que tenemos. Aceptar, que requiere humildad, es lo más difícil que tenemos. Al final haremos una oración tan interesante que nos ayude en esto. Pero tú tienes que, papá, mamá, aceptar. Y por aceptar no significa que eres una mala madre o eres un mal padre. Aceptar no significa que te vas a restar autoridad delante de tus hijos. Aceptar no significa que es un caos y que tu familia no sirve y no funciona. Aceptar. Hay que aceptar las condiciones de quien está frente a ti. Y la aceptación es muy bella, porque el aceptar te permite crecer, te permite avanzar. Mientras no aceptes, entra la máscara emocional y tú reaccionas. Y en vez de que el lóbulo frontal llegue a actuar,
la que actúa es tu amígdala, que es del tamaño de una uñita. Y es pues, el lóbulo, pues la verdad, la parte aquí emocional actúa para defenderte. Y a veces ese instinto no necesariamente es lo correcto. Entonces, tienes que ir viendo esto. Entonces, conoce a tu hija, a tu hijo, contextualiza, ve su desarrollo, sus circunstancias actuales, sus posibles dolores emocionales y claro, pasamos igual, sus habilidades y destrezas. Tienes que tener mucho cuidado. Hablábamos de que te conoces. Si tú eres un papá estructurado, aprensivo, en esa parte, pues tienes que verlo desde tu hijo o tu hija, no desde ti. Porque tú vas a querer medirlo, esas habilidades y destrezas, conforme a tu necesidad o tus miedos o tu personalidad. Y si eres de esa persona, pues así lo harás. Igual, también, si eres, me voy al otro lado, para encontrar el punto medio. Si eres un flemático, que en esa fase, como dicen los franceses, laissez passer, dejar hacer, dejar pasar, pues bueno, entonces tú lo vas a querer medir desde tu personalidad y no desde las habilidades y destrezas. Y tú podrás decir, es muy aprensivo, igual no era aprensivo tu hija, sino simplemente era, en término normal, una persona responsable. Eso debes de tener mucho cuidado. Después tratar de ver la personalidad. Hay escuelas, colegios que te ayudan, hay especialistas que te ayudan. Es importante conocer la personalidad. Claro, si tiene una etapa evolutiva tan pequeño, pues 2, 3, 4, 5, 6 años, todavía no se logra distinguir. Las baterías no logran ser exactas, aunque sé que hay especialistas que hacen estudios, pero todavía no. ¿Por qué? Porque está consolidándose, apenas está en progreso, apenas están abriendo las alas. Entonces es muy difícil realmente discernirlo. Ya a partir de los 7 años puedes tener más datos más precisos, no exactos, más precisos para ayudar. Pero contextualiza la situación. Segunda estrategia para establecer esos límites, tienes que ver y tratar de ver esa situación. Luego también, ¿por qué no? Sus miedos, sus máscaras emocionales. ¿Qué máscara emocional tiene tu hija o tu hijo? Debes de tener mucho cuidado en un momento en que puedes expresar una emoción, un sentir, y en otro debes de tener mucho cuidado en tratar de pensar que es una máscara emocional. Por ejemplo, puede decir, no me gusta. Y el decir no me gusta es un sentir, un instinto. No es un miedo, no es un problema. Puede ser que en ese momento pues no ve algo que le llegue a agradar o le llegue a gustar. Debes de tener pues mucho cuidado en esa parte. Tienes que saber distinguir si es algo que le impide esa parte. Quisiera contestar en este momento María Rodríguez. Gracias por escucharnos. Nos dice, ¿cómo encontrar punto medio? Porque mi esposo aplica una educación tradicional y yo soy más tolerante por su autoestima. Repito, ¿cómo encontrar punto medio? Porque mi esposo aplica educación tradicional y yo soy más tolerante por su autoestima. Bien, voy a entender, espero que María te conteste bien, lo que es una educación tradicional. Quiero pensar que es a la antigua, donde estaban los límites, la estructura, la rigidez, el que se hacen las cosas porque se hacen. Espero que sea ese contexto. Y más tolerante en la parte de flexibilidad. Bien, lo que tienen que hacer los dos es, definitivamente, María, tienen que dialogar y tienen que platicar. Tienen que dialogar y tienen que platicar. Pero ese diálogo y esa plática no es, oye, ¿cómo le hacemos tú y yo para establecer esto? No. Y me voy a adelantar un poquito el tema porque viene dentro de la estrategia. Tienes que tener, y estoy partiendo, que los dos primero tienen que sentarse y establecer un plan de vida de tu hijo o de tu hija. Porque si tú tienes un plan de vida de tu hijo y tu hija, tienes un rumbo de a dónde poder llegar. Ya sabes a dónde. Ambos han decidido. Y claro, esa decisión habrá que, dirá tu esposo, no, pues yo lo quiero con estas cualidades, yo los quiero con estas habilidades, tú lo dirás con otras destrezas, a mí me gustaría que y tienen que definir los dos ese proyecto de vida con base a lo que ustedes quieren. Ya teniendo lo que quieren y estructurado por campos, o sea, como ciudadano, como profesionista, como esposo, como esposa, dependiendo que sea, teniendo la parte de, igual ustedes son deportistas o igual tienen otra habilidad, no lo sé, ustedes, la parte de la vida espiritual, tú lo estableces, ya teniendo ese proyecto de vida, ahora sí, los dos se tienen que conocer, porque tanto la parte rica de la estructura es bueno porque él ya trae, tu marido trae, pues ese límite tácito, ya lo implícito, ya no tiene que concientizarse, ya lo tiene, incluso ejercitado, y esa parte es buena. Y claro, tú traes la amplitud de escuchar, de la flexibilidad, de entenderte, de comprender. Entonces, los dos
vinculados y por ese amor, porque los dos se aman, porque los dos se quieren, tienen que buscar, ahora sí, partiendo del proyecto de la familia, un punto medio. Y los dos, si en un momento no logran ayudarse, puede haber alguien, un tercero, que pueda ayudar en esa parte. Puede haber un padre, puede haber un especialista, donde ayude a buscar ese punto medio. Pero, ¿cómo puedes tu papá y mamá saber, en este caso María, saber si ese punto medio se está ejercitando? Por el efecto. Si le ayuda a tu hijo, a tu hija, entonces bueno, le está favoreciendo, está en un bienestar pleno, está contento, está contenta, sí, con límites, pero le está ayudando. Si en algún momento ven que lo está orillando, lo está alejando de la comunicación, lo está separando, se está enojando, se está alejando de ustedes, de ti o de papá o de mamá, entonces tienes que cambiar esa medida, porque tu hija y tu hija te están diciendo en ese instante, no estoy preparado para ese límite que me estás poniendo. Y esa parte debemos de ser muy cuidadosos. Antes, pues el bienestar emocional no era importante. Hoy es importante. Si no tienes ese bienestar emocional, vamos a crecer con problemas y máscaras emocionales. Esa es la parte sencilla. Entonces, espero en algún momento haber contestado esta pregunta. Perfecto, muy bien. Tercera estrategia, o sea, ya vimos, conócete antes de actuar, tu papá, tu mamá. Segundo, conoce a tu hijo. Tercero, infórmate de su etapa evolutiva. Y yo en este programa, pues claro, trataré rápidamente de darte esa información, porque sí es amplia, pero por un poquito para ir dando una directriz, un rumbo. Cada etapa implica desafíos y oportunidades únicas. Todas son distintas. No esperes jamás, grave error, que tu hijo a los 2, a los 3, a los 4, va a tener un desarrollo con una trayectoria lineal. Eso es falso. Eso es falso. Y va a ir en contra de la estadística, porque cuando una estadística va igual, pero va creciendo, pues la estadística te dice que eso es bueno. Aunque sea lineal y tal vez hacia abajo, pero es bueno. Pero cuando sube, baja como un trampolín y viene, pues la estadística te dice, hey, eso no es bueno. Pero en la etapa evolutiva sí pasa esto, para que no te desanimes. De repente tú llevas muy bien y llegan los 7 años, 8 años, empieza el proceso crítico y ¡pum!, se te baja y todo lo que había aprendido tu hijo o tu hija, porque ya empieza a madurar, empieza a entender las cosas, te empieza a replicar y entonces parece que vuelves a empezar. Y luego vas muy bien y ya 11 o 12 años y así viene el cambio hormonal y va pasando, cuidado. Además, debes de tomar en cuenta el contexto cultural, social, familiar, que también juegan un papel importante con tu hijo y tu hija, y es crucial desde luego para el desarrollo de tus niños o de tus adolescentes. Esa parte tomarlo en cuenta. Bien, la ciencia que nos dice, y hay muchas maneras de dividirlo, yo he tratado de exponértelo de una manera más sencilla. Primero, desde luego, la primera infancia. Esta se comprende desde luego por una niñez temprana y una edad de preescolar. La niñez temprana es de 1 a 3 años, donde el desarrollo del lenguaje, la autonomía creciente, el desarrollo de habilidades motoras gruesas, finas, la socialización temprana. Luego viene la edad de preescolar, de 3 a 6 años, donde viene el desarrollo del pensamiento simbólico, empiezan a obtener significado las cosas que interactúan conmigo, desarrollo del juego, habilidades sociales básicas y desde luego pues el desarrollo del lenguaje. Luego en una etapa evolutiva nos habla de la niñez intermedia. Empezamos pues con esa edad escolar de 6 a 12 años, donde empiezan pues el desarrollo de habilidades académicas, la socialización extendida, el desarrollo moral y ético, y empiezan a encontrar esto es bueno, esto es malo, esto me trae consecuencias, yo soy responsable de mis actos, empieza a madurarse y desde luego pues tener mayor independencia emocional. Ya empiezan a decirte en ese momento, y claro, por ejemplo, ahorita mal entendido, ¿no? Es mi tiempo, es mi espacio, es mi celular. Hay errores que cometen y le dan a los 11, 12 años, pero bueno, ya decir, es mi celular, ¿dónde está mi vida primaria? Son mis derechos. Es porque tu hijo en esa etapa de la niñez intermedia, pues empieza a crecer. Desde luego, por ejemplo, toma en cuenta que a los 7 años, pues empieza ese pensamiento crítico, es decir, que el lóbulo frontal en este momento empieza a tener una mayor madurez y en esta etapa evolutiva empieza a ver tu hijo, tu hija, que no todo el mundo es mágico. Empieza a descubrir que papá y mamá tienen errores, que no es el superhéroe, la superhéroe que ve ahí y empiezan a descubrir que es una etapa buena,
porque hablamos de la parte de madurez. Y luego, pues, llegamos a esa etapa de la adolescencia. Primero, la pubertad, que es de 10 a 14 años. De 10 a 14, donde vienen cambios hormonales, un desarrollo sexual, crecimiento rápido y cambios emocionales. Y algunos dirán, y dímelo a mí, ¿qué cambios emocionales tiene mi hijo y mi hija? Sí, es parte de en un momento cuando lleguemos a hablar sobre el bienestar emocional. Después la adolescencia temprana, que es de 14 a 17 años, desde luego viene un desarrollo cognitivo avanzado, es decir, mayor madurez de los puentes neurales, búsqueda de la identidad, desarrollo emocional y social y toma de decisiones. Y dentro de esta adolescencia, pues ya viene la adolescencia tardía, que es de 17 a 21 años, donde pues viene la transición a la adultez, la consolidación de la identidad propia, la toma de decisiones complejas y desde luego la preparación para la independencia. Es así la etapa evolutiva. De repente, cuando hay otros factores alternos, cuando esto no sucede en la etapa evolutiva de tu hijo o de tu hija, es porque la contextualización, es porque hay circunstancias que están influyendo en su personalidad y en el modo en que ve la vida, en su percepción. Esa parte. Perfecto. Bien, cuarta estrategia. Ya vimos nosotros cómo debes antes de actuar tú, papá, mamá, conócete. Segundo, conoce a tu hijo. Ya vimos toda esa parte que tienes que conocerlo. Tercero, conocer y saber científicamente la etapa evolutiva de tu hijo. Saber dónde se encuentra. Cuarta estrategia. Ahora sí, empezamos a entrar en materia. Fíjate lo que hemos hablado durante el programa para poder llegar a establecer a lo práctico. Ay, gracias, yo estaba esperando eso. Sí, papá, mamá, si no haces lo anterior, no digo que no te equivoques, pero sí lo puedes hacer. Yo tengo conocidos de repente o escucho en conferencias sus preguntas y a veces están desatinados porque instintivamente trataron de lanzar su target, trataron de lanzar su objetivo, la meta, el dardo para darle, pero realmente se fue por otro rumbo, por no estar contextualizados con lo que hemos hablado. Bien, fórmula para establecer las reglas. Fíjate, oye, pero no, es que yo quería que me dijeras las reglas. No. Te voy a dar más aún. No te voy a dar la forma. Te voy a dar la fórmula para que tú puedas establecer esas reglas. Bien, lo primero que tienes que hacer es, haz una lista de lo que quieres por campos. Tienes que ser mamá, papá, tienes que ser estructurado. Y esta lista, ojo, entramos a la segunda C. La primera es la concientización, que incluso ya la vimos. La segunda C es la congruencia. Tienes que ser congruente. Y vamos a entender esta congruencia cómo es. Primero, en esta lista, y te voy a dar una sugerencia de campos. Estos son como los básicos. Al final tú lo vas a decidir esta serie de campos, lo que vas a ir viendo de acuerdo al proyecto de tu familia. ¿De acuerdo, mamá? ¿De acuerdo, papá? Esa es la parte. Primero es, desde luego, ver esas responsabilidades académicas. Haz una lista de lo que tú quieres. Me gustaría que fuera ordenado, que fuera autónomo para hacer sus tareas, que fuera responsable para cumplir sus deberes académicos, que prepare su mochila, sus útiles escolares un día antes, que en un momento diera seguimiento a sus responsabilidades. No lo sé. Tú estableces esa lista de acuerdo a las necesidades de la familia, de acuerdo a la segunda estrategia que hablamos, del contexto de tu hija y de tu hijo. Ojo con esto. No establezcas responsabilidades académicas que todavía no estén preparados. Primero empieza por el 1, luego llegarás al 2 y luego al 3 y luego al 10. Muchos padres de familia establecen con las responsabilidades académicas poniendo el 10. Aquí es donde entra la parte de la habilidad y de la destreza. ¿Cuál es el contexto de mi hija y mi hija? ¿Hasta dónde me puede dar? Y de esa lista, tú vas a elegir cuáles son las más prioritarias. Y para elegir, y esto es ciencia, siempre, y esto no nada más sirve para las reglas, para elegir siempre tienes que elegir qué es urgente y qué es crucial. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora y qué es crucial? Es decir, de acuerdo al proyecto de familia. Y si tuvieras 2 urgentes y 2 cruciales, pues bueno, siempre hay un 1. Nunca va a haber 2 unos. Siempre hay un 1 y un 2. ¿De acuerdo? Y esa parte es la que tienes que ir estableciendo. Segundo, responsabilidad académica, la lista, las responsabilidades familiares. ¿Qué responsabilidad va a tener ante la familia? Es decir, el tipo de convivencia.
cómo se van a dirigir entre la familia, cómo deben de comportarse, cómo deben de apoyarse. Debes de establecer esa parte de cuáles son las responsabilidades. Tercero, responsabilidades de los deberes de hogar. Tanta lucha hoy. Y fíjense nada más, papá y mamá. Hablábamos de la aceptación, ¿recuerdas? Hay que aceptar que hoy en día los hijos y las hijas están siendo influenciados por el no ejercicio de la voluntad. Si tú no me generas una endorfina en ese momento que me dé una satisfacción aparentemente plena, y no me das eso, yo no hago las cosas y no tengo voluntad. Por eso hoy en día están dejando los alumnos las carreras, se van a una, se van a otra, y andan como abejitas. Entonces, cuidado en esta parte. Responsabilidad es la parte que debes de tener en los deberes de hogar. Deben de colaborar. Si son más pequeños en la etapa evolutiva, que tienen más pequeños, es más fácil, porque a los hijos pequeños tú les puedes crear ritmos. ¿Qué es un ritmo? Es una acción constante en ese momento que tú supervisas, acompañas en la habilidad y la destreza, le enseñas para crearlo parte de su vida. El ser humano necesita ritmos. Así como tú tienes un ritmo que ya conoces para levantarte, tal vez tomarte tu café o tal vez hacer en un momento de ejercicio, preparar, ir al desayuno. O sea, esa rutina que tienes tú por las mañanas, que lo haces de una manera a veces inconsciente, es cuando hablamos de ritmos. A eso nos referimos. Y tiene que haber responsabilidades en el deber en el hogar. Y claro, entran las 3 Cs en la responsabilidad, no lo olvides. Concientizo, como convenzo para que pueda hacerlo. Y convencerlo no significa que él me diga su sí. Convencerlo significa que yo le doy motivos claros. Si tú en ese momento llegas y dices, pues lo tienes que hacer, lo va a hacer, porque tiene consecuencias. Pero en el momento que tú ya no estés, lo va a dejar de hacer. Y tú querías generar un buen hábito en tu hijo o en tu hija, no lo va a hacer. Así, fórmula matemática. Y si lo llega a hacer, entonces lo hace por un problema psicológico, por miedo, porque así le habían enseñado. Y él siente, y viene la inseguridad, y siente que en ese momento no puede ser pleno si no lo hace como en ese momento se lo habían indicado. Imagínate cómo entra la parte psicológica. ¿Es un gran reto? Sí. Y a veces esto no significa que no vas a poner un límite. Sí, y pondrás una consecuencia, que lo veremos más adelante. Bien, responsabilidad del cuidado personal. No importa la etapa, tenga 14, 15, 17 años, no porque son grandes, ya son autónomos, no. Tiene que haber una responsabilidad sobre eso. Y responsabilidad de uso de redes. Estos son, pues, responsabilidades básicas. Para establecer las reglas, entonces vas a hacer una lista. Y las redes me utilizo en esa parte donde vas a poner dónde va a haber, cuánto tiempo, qué tipo. Para eso tú ya controlaste, hiciste una ciberseguridad, tienes la puerta abierta, tú revisas, tienes tus claves de WhatsApp si llega a ser más adolescente, tienes sus claves de donde participa de su computadora. No cometas el grave error de que no te enteras y es mi privacidad. Y tú no te puedes meter. No, es tu responsabilidad. ¿Es por qué? Porque el aparato electrónico está a tu nombre y desde entonces tienes tú una responsabilidad jurídica. Cuidado con esa parte. No tu hijo ni tu hija. Tú la tienes. Entonces, claro que es tu responsabilidad y tienes que cuidar mucho esa parte. Entonces, haz una lista de lo que quieres por campos. Y entonces, ya que hiciste la lista de lo que quieres por campos, campo académico, familiar, deberes de hogar, cuidado personal, uso de redes, deporte, vida espiritual, lo que tú quieras, ya después de esa lista vas a establecer qué acciones concretamente deben de realizar. Y te van a salir posiblemente, 20, 30 acciones. Trata de delimitar hasta dónde y lo que tú quieres hacer. Trata de delimitar en esa parte cuáles deben de hacer y por cuáles empiezan. Y puede ser, fíjate, esta parte es muy interesante. Puede ser que dentro de esta lista, unas pueden ser para tus hijos, unos hijos y otros para otras. Por su madurez, por su capacidad. Y es donde tú viene tu destreza, ahora estratego, ahora sí como general, en la parte de ser una manera muy, pero muy inteligente de cómo vas a distribuir ese tipo de responsabilidades. Pero a todos les queda muy claro que hay responsabilidades académicas, de deberes, de hogar, de cuidado personal, de uso de redes, familiares, espirituales y todas las demás que tú puedas poner por campos. De esta manera, tú lo vas a hacer de una manera congruente y dirigida.
lo vas a platicar contigo mismo. Si tienes esposa, lo platican, lo dialogan, establecen. Se equivocaron en una que tenían que haber puesto antes que otra. Pues no importa, innovaste, pero tú estás trabajando ese ambiente. Y claro, tú tendrás que cambiar tu lenguaje. Tú tendrás que decir, hijo, todos tenemos deberes aquí. Hay responsabilidades en el deber del hogar. Hija, aquí hay responsabilidades académicas. Hijo, aquí hay una responsabilidad del uso de redes. Hijo, aquí hay una responsabilidad del cuidado personal. Hijo, aquí hay responsabilidades de vida espiritual. Responsabilidad. Tienes que ir automatizando, programando, usar la ciencia, la parte de la neurolingüística que es tan rica, de que vean ellos de que tienen esas responsabilidades. Esto es lo más importante que tienes que hacer. Bien, habla antes las reglas y escríbelas. Las más importantes. Las más importantes. Habla antes las reglas y escríbelas. Las más importantes. Eso es lo que tú tienes que hacer. Ya que las tienes listas, ya que están en un momento sentados, en un momento que te escuchen, en buen ambiente, hablas antes y las escriben. Y ahí, ya establecidas las reglas, vas a poner los que cuando se cumplen, cuáles son los privilegios. Y cuando no se cumplen, cuáles son las consecuencias. En mi siguiente programa vamos a desarrollar, porque vamos a seguir, hemos llegado a esta cuarta estrategia. Y en este momento, en el desarrollo de este tema, me quiero detener en este instante, porque hay que ver y hay que entender bien qué son privilegios, qué son las consecuencias. Y las consecuencias, te voy a enseñar cómo vas a armar en lo que se debe, esa irresponsabilidad donde no cumplió su deber, cómo la consecuencia tiene que ir vinculada a esa responsabilidad, sea si es un deber académico. Y a veces nuestras consecuencias no tienen nada que ver con la responsabilidad académica, familiar, uso personal, y le pones otro tipo de consecuencia. Y entonces se vuelve agresión. Así lo ve el niño, así lo ve el adolescente. Esa es la parte donde a veces nosotros nos equivocamos cuando establecemos consecuencias. Y también privilegios. Hablaremos más ampliamente de toda esa parte tan rica de ir viendo todo lo que se quiere trabajar. Hasta aquí vamos a dejar hasta esta cuarta estrategia. Vamos a continuar con nuestro programa. Solamente hacemos ahora en este apartado de la oración y vida interior. ¿Qué nos dice San Agustín? No quieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior habita la verdad. Y si hallares que tu naturaleza es mutable, trasciende a ti mismo. ¿Se acuerdan que hablábamos del conócete a ti mismo? Aquí San Agustín lo dice. ¿Y qué nos dice San Juan en la primera carta que él nos pone aquí en el Evangelio? Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Papá, mamá, tú eres un hijo de Dios, debes de tener cuidado con esto. Consejo práctico para esta semana, tu tarea de esta semana. Primero, analízate. Si ya te analizaste, analiza y contextualiza desde luego la situación de tu hija o de tu hijo. Analízalo. Trata de ayudarte y trata de ver. Segundo, en esta parte, haz tu lista de las responsabilidades. Empieza a hacer tu lista de las responsabilidades. Si te llega a haber dudas, pues escríbeme ahí en Face y si trato y te contesto en el siguiente programa sobre esta parte. Tercero, no olvides las 3C. Concientización, congruencia y consistencia. En este contexto, lo que hemos hablado, estamos en la parte de la concientización y la parte de la congruencia. Cuarto, reza el rosario diario. Son 15 minutos. Bien, termino con esto. Haz esta oración y hagámoslo juntos. Madre, ayúdame, Señor, a comprender a mis hijos, a escuchar pacientemente lo que quieren decirme y a responderles todas sus preguntas con amabilidad. Impídeme que lastime los sentimientos de mis hijos. Hazme justa y ecuánime, hazme justo y ecuánime, considerado o considerada y sociable para con mis hijos, de tal manera que ellos sientan todo mi amor. Y no olvides, donde hay una mamá o un papá que ora, no habrá un hijo que fracase. Muchas gracias, soy Erwin Luna y que tengas un